Muy bien, pues vamos al mensaje de hoy. Seguimos leyendo al profeta Jeremías. ¿Sí? Estamos ya el día de hoy en el capítulo 28 del libro de Jeremías, y es importante seguir leyendo la profecía porque habla de tiempos actuales. Allá está hablándole a Israel, pero en el tiempo presente habla a la iglesia. Y allá en aquel tiempo fue Moisés, el libertador, y otros grandes hombres de Dios, pero hoy solamente es Cristo, nuestro libertador, nuestro redentor, ¿verdad? Nuestro consolador. Así que Él es el que hoy nos habla a cada uno de nosotros. Dijo el Padre que a Él es el que deberíamos oír. ¿Sí? Antes oímos, o el pueblo de Israel oyó a Moisés y oyó de Abraham, y conocen la historia de los patriarcas y saben de David, etcétera. Pero llegó un momento en que vino el anunciado. Todo lo que eran sombras y figuras llegó, ¿verdad? Y se manifestó. Y vimos, dice los apóstoles, vimos su gloria, vimos su gracia, vimos su poder. Y dan testimonio de ellos en los evangelios. A Él es al que hoy oímos. ¿Están listos? Así que el tema de hoy, libres de la preocupación. ¿Alguien se ha preocupado alguna vez? ¿Alguien sabe de las preocupaciones? Todos tenemos experiencia en eso, ¿verdad? Todos tenemos experiencia. Bueno, pues hoy este tema a todos nos atañe y hay propósito en que Dios nos hable hoy acerca de esto. Estamos en el Sermón del Monte. Estamos llegando al final del capítulo número 6 del Evangelio de Mateo, y Jesús continúa dando enseñanzas de lo que es la cultura del reino, cuáles son los valores, los principios, las verdades del reino de Dios, y quiénes son los que han de vivir en esas condiciones, bajo estas nuevas circunstancias. Así que es Jesús enseñando, y la enseñanza está dirigida a los hijos de Dios. Muchos de los que estaban ahí llegarían a ser hijos de Dios por toda la enseñanza y por toda la obra que Él iba a realizar a través de la cruz y a través de su resurrección. Entonces, todo lo que está enseñando está dirigido a los hijos de Dios. Así que puedes decir, esto es para mí. ¿Sí? Lo que está enseñando Él es para mí. Por eso decimos que estamos ahí en primera fila. ¿Y qué finalidad tiene la enseñanza? La enseñanza de Jesús está dirigida a transformar nuestra forma y manera de pensar y de vivir. Está hablando de transformación. Por eso confronta, por eso cuestiona cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, cuáles son tus hábitos, cómo es tu forma de vivir. Porque los hijos de Dios están llamados a vivir de una forma más elevada, a una calidad de vida superior. Y esa calidad de vida solamente se alcanza por el Espíritu. Y Él es la palabra, y Él es el Espíritu. El Espíritu está hablando. Habló en ese momento y hoy sigue hablando a través de su palabra escrita y revelada, y llega hasta nosotros. Así que vamos a leerlo en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Parte final de ese capítulo 6. Dice el versículo 25, por lo tanto les digo. ¿A quién le dice? Puedes decir a mí, ¿verdad? Es para mí. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida. Toma nota. ¿Cuántas veces dice aquí? No se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cómo contestaríamos esa pregunta?
¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, miren las aves del cielo. Miren las aves del cielo. Observen atentamente que las aves no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. Todos nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Y pregunta Jesús nuevamente, ¿acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿No valen mucho más que las aves, los hijos de Dios? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Es decir, los esfuerzos humanos no pueden hacer lo que Dios hace. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? ¿Alguien se ha llegado a preocupar por el vestido? Observen, dice, nuevamente. Primero dice, miren las aves, ahora dice, observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan, y aún así, ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, pregunta, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Estamos reflexionando ya en estas preguntas? Dice el versículo 31, por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. ¿A quién está hablando? A los hijos, ¿verdad? Dice, el Padre Celestial, su Padre Celestial. Si Jesús se está dirigiendo a los hijos, su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿por qué tienen que andar como anda toda la gente? Tras la chuleta todo el día, y toda la semana, y todos los meses, y todo el año, ¿verdad? Por lo tanto, dice el 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que necesitamos cada día, todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Que habla a todos los que escuchan y de manera especial nos habla a los hijos de Dios. Jesús está diciendo, no se preocupen ni se afanen. La palabra preocupación en el griego es igual o sinónimo de ansiedad, de afán. Es lo mismo, quiere decir lo mismo. Entonces, quien se preocupa, quien se afana, quien está ansioso, ¿qué dice Jesús? No se preocupen ni se afanen. No estén angustiados por qué comer o qué beber o qué vestir. Dense cuenta que lo de más valor ya lo tienen. Dense cuenta que lo de más valor ya lo tienen. ¿Qué es lo de más valor? La vida misma. Dios nos ha dado la vida. Y hoy a los hijos de Dios nos ha dado la vida en el Espíritu. O sea, no solo la vida natural, nos ha resucitado en Cristo y nos ha dado vida en el Espíritu. Tenemos lo más importante. Y si además nos ha dado un cuerpo terrenal para cumplir su propósito. Entonces estamos partiendo de lo que ya nos ha dado de más valor. Que si ya nos ha dado la vida y nos ha dado el cuerpo físico que tenemos, es porque Él tiene propósitos que cumplir en nuestras vidas. Así que si Dios tiene propósito en tu vida y en mi vida y en la de cada uno de los que forman parte de su iglesia, ¿no estará Él atento de sus necesidades? Si está atento de las necesidades de su creación, de las aves, de los animales, del campo, que todo lo puso bajo la autoridad del hombre. Eso que está bajo la autoridad del hombre, Dios lo cuida. ¿No cuidará al mismo hombre, que es la corona de su creación? Y no estoy exagerando, así lo dice Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Dice Dios, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es lo que Dios ha hecho. ¿No lo va a cuidar? ¿Y qué dice después? Y este hombre, a nuestra imagen y semejanza, señoríe
gobierne, tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza y puso bajo su autoridad del hombre todo esto, ¿cómo es que lo va a descuidar? ¿Cómo va a descuidar a la corona de su creación? Por eso Jesús dice, observen atentamente, dense cuenta. Si esto hace con la creación que está bajo el dominio y señorío del hombre, ¿cuánto más no hará con ustedes, hombres de poca fe? Y sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nos está llamando hombres y mujeres de poca fe, ¿qué nos está diciendo? Que estamos desconociendo la palabra, que está faltando que nos alimentemos más de la palabra, que la hagamos propia, que la hagamos vida, que estemos atentos a lo que Él está hablando, ¿verdad? Dice que el Padre Celestial viste y alimenta a todo lo que Él ha creado, mucho más estará al pendiente pues de nosotros. Así que dice Jesús, así que más bien, en vez de preocuparse por ese tipo de cosas, más bien revisen cómo está su fe. Más bien revisen cómo está su fe, en dónde han puesto su confianza y busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de esto vamos a profundizar. ¿Qué implica buscar el reino de Dios y su justicia? Pero antes, pues, concienticémonos un poquito más acerca de las preocupaciones, su origen y sus consecuencias. Decíamos que la obra redentora de Jesucristo es no solamente el perdón de los pecados, nuestra salvación. Nuestra salvación es una obra integral, mucho más amplia y profunda que solamente el perdón de pecados. O sea, es una serie de bendiciones que Dios ha derramado sobre todos aquellos que alcanzaron su gracia y su misericordia. Nos ha dado vida espiritual. Y con esa vida espiritual, todas las bendiciones que Dios prometió y que ha prometido desde el principio en Jesucristo son sí y amén. Sí y así sea, para todos los hijos. Entonces, si ya somos bendecidos, si ya somos salvos, si ya somos redimidos, si ya el Espíritu de Dios está en nosotros, si ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos al reino de Dios, ¿por qué vivimos bajo preocupaciones, bajo aflicciones, bajo angustia, bajo ansiedad, bajo afán, como lo hace toda la gente? Porque la preocupación es inherente al ser humano. Todos los seres humanos se preocupan. En el diseño perfecto de Dios, Adán y Eva no debían de haberse preocupado por nada, porque los puso donde estaba todo. ¿Sí? Dios les dio todo en abundancia y en plenitud. Ahí no les faltaba nada, de ninguna especie. El problema vino cuando ellos salieron del Edén, a causa del pecado. A causa de la rebelión y la desobediencia, se perdieron de todas las bendiciones que Dios ya les había dado y quedaron separados de Dios. A partir de entonces vino la preocupación. Había que trabajar con el sudor de su frente, había que dar a luz a los hijos con dolor, etcétera, etcétera. Todo lo que vino como consecuencia. Hasta Jesucristo. Hasta antes de Jesucristo hubo sí diferentes momentos en que Dios habló e intervino y escogió un pueblo y nos demostró a través del trato con Israel qué era lo que Dios quería hacer para con la humanidad. A Israel lo tomó como un ejemplo para que nosotros aprendiéramos a través de ellos. ¿Qué hizo? Los sacó de la esclavitud. Pero antes de estar en la esclavitud, los había llevado a la tierra de Egipto. Pero los llevó a una tierra especial, a Gosén. En tiempos de hambre, a la familia de Jacob los llevó allá con José, que ya estaba con el faraón gobernando. Y al pueblo escogido de Dios, que nacería de la familia de Jacob, lo puso en la tierra de Gosén, donde no les faltaba nada, donde estaba todo en abundancia. Mientras había hambre alrededor del mundo,
allí en Gosén, al pueblo de Dios no le faltaba nada. Después quedaron en esclavitud, 400 años esclavos de los egipcios. Y Dios escuchó el clamor de ellos y vino y los liberó. Mandó un libertador que fue a Moisés y los llevó al desierto para ser transformados, para tratar con ellos, como lo ha estado haciendo con su iglesia. Entonces hay un símil y un paralelismo entre la manera en que Dios trabaja con Israel y cómo lo hace con nosotros. ¿Qué sucedió con Israel? Israel veía, hablando de todo el pueblo de Israel, veía la obra de Dios, veía todos los milagros, les dio pan, les dio carne, les dio agua, pero siempre estaban quejándose, siempre estaban preocupados. Dice Dios, nunca les faltó calzado, nunca les faltó salud, nunca les faltó vestido, mientras estuvieron 40 años en el desierto. Y no cesó el maná hasta que entraron a la tierra prometida. ¿Y qué hicieron en la tierra prometida? Desobedecer a Dios. Entonces hay un paralelismo de cómo es la conducta humana y cómo es la gracia y la misericordia de Dios actuando. ¿Cuál es el deseo de Dios? Librarnos de la aflicción, librarnos de las preocupaciones, de la ansiedad, pero implica confiar en Él y andar en sus mandamientos, ¿verdad? Eso es. Entonces hoy nos sigue hablando de lo mismo la palabra de Dios a través de estas palabras de Jesucristo. La preocupación como estado emocional pues es común a todos. Es una condición que tiene su origen en la insatisfacción. ¿Por qué los seres humanos nos preocupamos? Porque hay causas, y esas causas tienen que ver con nuestra naturaleza humana caída. Y esa naturaleza humana caída se expresa en insatisfacción. No estamos satisfechos, no estamos contentos. No es solamente que nos falte, sino que a veces, aunque tengamos el pan necesario, queremos otras cosas. Queremos otras cosas. Entonces hay una insatisfacción, hay frustración por no obtener todo lo que deseamos. Es decir, empezamos a ver que otros tienen y yo no tengo. Y entonces queremos la casa del vecino, el coche del vecino, el estilo de vida del vecino. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que no sucede con nosotros, eso es allá gente que está afuera. Pero nos habla de cómo revisar estas situaciones. Hay impotencia. Y esta insatisfacción, frustración e impotencia produce desánimo, produce preocupación. Y entonces se nos bajan las pilas. De tal manera que la preocupación, la ansiedad y el afán finalmente repercuten en nuestra salud. No logramos nada preocupándonos, estando ansiosos y afanados, pero sí logramos que nuestro cuerpo comience a padecer, ¿sí? A causa de todo ese estrés, a causa de todos los pensamientos que andan aquí dando vuelta en nuestra cabeza y que nos angustian y que nos llenan de temores, etcétera, ¿verdad? Así que la preocupación, pues, es capaz de sacarte de la comunión con Dios. La preocupación es capaz de sacar a los hijos de Dios de la comunión con Dios, aunque ya estemos en el reino. Nos empieza a dominar más la parte humana. Y entonces quita tu atención de Dios y te centra en la preocupación. Que puede ser una preocupación económica, de familia, laboral, emocional, de salud, etcétera. Hay una amplia lista, ¿verdad?, de cosas que pueden preocuparnos. Nos preocupamos por el futuro, por las cosas que se dicen, tantas cosas que hoy nos aflige. Y vienen preguntas a la mente de cada uno y dice, ¿me quitarán el trabajo el próximo mes? ¿Tendré sustento suficiente para mi familia? ¿Con qué voy a pagar todas mis cuentas? ¿Cuándo tendré una casa digna? ¿Cuándo podré comprarme tal auto? Y etcétera. Podemos ponerle más ejemplos. Pero si ustedes se fijan, las preguntas siempre están enfocadas hacia cosas futuras, ¿verdad? A cosas que deseamos, a cosas que quisiéramos tener. Entonces nuestra mente está enfocada allá, no está en el presente. No está centrada en lo que Dios está haciendo. No está centrada en lo que ya tienes. Dice Jesús, ¿qué es más importante? ¿Todo eso que estás pensando o la vida? ¿De qué te serviría tener todas las cosas que a lo mejor has ambicionado y perder la vida? ¿De qué te serviría tener un amplio guardarropa
y luego no poder usarlo. ¿Qué es más importante? ¿La vida y el cuerpo o el alimento y el vestido y todas esas cosas que nos llegan a preocupar? Nos hace reflexionar, ¿verdad? La realidad, pues, es que por más que nos preocupemos, nunca podremos conocer el futuro, ni mucho menos podremos controlarlo. No está en nuestras manos, eso está en manos de Dios. Así que preocuparnos por lo que aún no es, pues es una pérdida de tiempo y es un gran desgaste de energías. La preocupación no soluciona nada, muy por el contrario, trae consecuencias, como decía, a nuestra salud y a nuestra calidad de vida. La misma ciencia médica afirma que las consecuencias de una vida llena de preocupaciones es el insomnio, el envejecimiento prematuro, las enfermedades digestivas, los derrames cerebrales, los ataques cardíacos, etc. Todo consecuencia de ese estilo de vida centrado en el afán, en la ansiedad, en la preocupación. ¿Qué sucede cuando la gente llena de insatisfacción, de impotencia, de vacío, quiere llenarlo porque no lo encuentra en Dios o porque no conoce más bien de Dios? Y entonces quiere llenarlo con cosas. Es decir, cada vez que nosotros experimentamos la necesidad de llenar o de contentarnos con comida, con bebida, con cosas materiales, con bienes, en realidad hablamos de un vacío interno que no está lleno. Por eso muchas veces, aunque obtengamos las cosas, no estamos felices. Aunque nos aumenten el sueldo, aunque tengamos el auto que queríamos, no estamos contentos, satisfechos, algo falta, porque es una situación espiritual interior. ¿Qué es lo más importante? Que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. ¿Qué es el reino de Dios? Pablo en la carta a los Romanos lo define. Dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si eso está en ti, todo lo demás está bajo control. Pero si eso no está en ti, entonces va a haber un gran vacío y va a haber necesidad de andar buscando cosas. Un ejemplo de cómo el pueblo de Dios, que sabemos pues que falló una y otra vez, lo vemos en el libro de Ruth. El libro de Ruth, no voy a ver toda la historia, pero creo que es una historia por todos conocida. El libro de Ruth, el contexto de ese libro, está escrito en el tiempo del gobierno de los jueces. Los jueces duraron 400 años gobernando al pueblo de Israel, ya en la tierra prometida. Pero tanto ellos como el pueblo en sí se apartaron consecutivamente de Dios. Y al apartarse de Dios, caían víctimas de sus mismos enemigos, de sus mismos deseos. De tal manera que una y otra vez Dios levantó jueces para que vinieran y los ayudaran a levantarse, a liberarse y volver a recuperarse. Pero es un constante subir y bajar. 400 años en que están bien y luego están peor. Y luego vuelven a estar bien y otra vez peor. Y entre esos jueces está Sansón, está Gedeón, está Débora, son personajes de los que ya hemos escuchado, ¿verdad? Sí, hombres y mujeres que Dios envió para poder redimir al pueblo y reconciliarlo con Él y volverlos a bendecir. Pero era una constante pérdida. En ese contexto está escrito pues la historia del libro de Ruth. En el capítulo 1 de Ruth, de los versículos 1 al 6, se narra la triste historia de un varón. Ruth 1, del 1 al 6, narra la historia de un varón llamado Elimelec, y su esposa se llamaba Noemí, con dos hijos, Mahlón y Kelión. No le pongan así a sus hijos. Dice que esta familia vivía en Belén, ¿verdad? Vivía en Belén. Ellos eran efrateos de Belén de Judá. Y vino una temporada de hambre, de escasez, ahí donde ellos vivían. Y entonces, al no haber alimentos, que estamos hablando que esta es una de las causas primarias de la preocupación y de la angustia, el andar buscando qué tener siempre para comer. Dice que esta familia
decidió emigrar y se fueron a vivir en los campos de Moab. Los campos de Moab estaban situados al otro lado del río Jordán, lo que hoy se conoce como la nación de Jordania. El asunto es que esa región y esta tribu de Moab eran gentes idólatras, paganos, sacrificaban hijos, a sus mismos hijos, y hacían sacrificios humanos para sus ídolos. Es decir, era una tierra totalmente pagana. Entonces lo que estamos hablando es de que ante la preocupación de no tener alimento y ante la situación de que el pueblo de Dios vivía apartado de Dios, entonces toman decisiones en la carne. ¿Cuántas familias hoy lo siguen haciendo? En todo el mundo. Lo oímos constantemente. ¿Cuántos emigran? ¿Qué los motiva a emigrar? Pues que no tienen trabajo, que no tienen alimento, que no tienen casa, o sea, las necesidades básicas, ¿verdad? Y no tienen la seguridad de que van a llegar a un lugar donde van a ser prosperados. Antes era famoso y se decía, pues el sueño americano. Es decir, el que lograba llegar a Estados Unidos, pues ya la había hecho, ¿verdad? Hoy no es así. Hoy no está asegurado en ningún lado. Y al contrario, hay tantas cosas, tantos factores que se mueven en torno a esto, que muchos pueden perder la vida en el trayecto y nunca alcanzar lo que pensaron que iba a ser mejor. Este es el caso de esta familia. Es decir, la Escritura nos dice que lo que hoy es, ya fue y siempre ha sido. Y que la naturaleza humana actúa siempre de la misma manera. Como que no aprendemos, como que nos tropezamos siempre con la misma piedra y lo seguimos repitiendo. Y eso pasó aquí con esta familia. O sea, se salen de la cobertura de Dios, se van hacia tierras paganas con la finalidad de obtener sustento. ¿Y qué sucedió? Dice la historia que ahí permanecieron 10 años esta familia de Noemí con su esposo y sus hijos. Y allí falleció el esposo de Noemí, que decíamos que se llama ¿cómo? Elimelec. Primero fallece el esposo y deja viuda a Noemí. Los hijos crecieron allí, se casaron y después fallecieron. Los dos fallecieron. Se murió el esposo y murieron los dos hijos, y entonces se quedó viuda la mamá, Noemí, y viuda las nueras. En esas circunstancias, donde supuestamente habían ido a encontrar pues prosperidad, por lo menos resolver sus necesidades básicas. Dice la Escritura que permanecieron ahí 10 años y finalmente pues Ruth decidió regresar. Decidió regresar a Belén. ¿Saben que Belén significa casa de pan? Ellos se salieron de la casa de pan para ir a buscar alimento a otro lugar, ¿verdad? Y allá perdieron la vida. Estamos hablando de lo que dice Jesús, que es más valioso. Allá perdieron la vida los varones, y en un momento dado dice que Noemí escuchó que allá en Belén el Señor había bendecido con pan la región, y entonces decidió regresar, ¿verdad? Pero dijo, a mis nueras pues las dejo libres, que se vayan. Y Ruth dijo, no, yo voy contigo, ¿verdad? Y tu Dios será mi Dios. Y ustedes saben esta parte de la historia, ¿verdad? Ella fue fiel a su nuera y regresó con ella. Dice el versículo 6, dice que entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Si la casa de pan siempre estuvo bendecida, o sea, estuvo bajo la bendición de Dios. Y finalmente ella regresa con Ruth, que decidió incorporarse plenamente a su vida, a su fe, a su cultura, ¿verdad? Siendo una moabita, ella se convirtió al judaísmo y vivió con su suegra, ¿verdad? Y finalmente sabemos que la historia nos dice que se casó, ¿verdad? Y que finalmente volvieron a prosperar. Y colorín colorado, una historia de la Biblia. ¿Pero de qué nos habla? Es decir, hay la necesidad de tener entendimiento y saber que si estamos bajo la cobertura de Dios, no hay que salirse de ahí. Si somos hijos, Él proveerá, pero se requiere la fe, se requiere la seguridad, la convicción de que así va a ser, porque si no vamos a pensar que nosotros tenemos la fuerza, los talentos, las habilidades para buscar nuestra propia subsistencia y vamos a depender totalmente de nosotros, ¿verdad?
Bien, pues Cristo vino para hacernos libres de las preocupaciones. No solamente para que fuéramos perdonados y reconciliados con Dios, sino para hacernos libres de la ansiedad, libres de la preocupación. Es decir, Cristo viene a trasladarnos a su reino, un reino con un estilo y una calidad de vida diferente, que seamos libres del afán, de la ansiedad. ¿Cómo será esto? Con la ayuda de su Espíritu. Allí comienza la obra. La obra comienza porque su Espíritu se ha puesto en cada uno de nosotros. De tal manera que no sea ya la naturaleza humana la que nos gobierne, sino que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe, quien nos dirija, quien sea sensible a la voz de Dios. Hoy vemos que la iglesia expresa que confía en Dios, pero en su vida cotidiana sigue viviendo bajo preocupación, sigue viviendo bajo la queja, bajo la angustia. Entonces, ¿qué pasa con las verdades del reino? ¿No es verdad lo que Dios nos ha dicho? ¿Sí estamos o no estamos en Cristo? Es cuestión de entendimiento, es cuestión de sabiduría y de saber escuchar la voz de Dios. Si pensamos que el venir a Cristo fue solamente cambiar de religión, pues seguiremos viviendo igual, solamente con una religión diferente, ¿verdad? Pero si sabemos que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, que del mundo hoy pertenecemos al reino de Cristo, y que en el reino de Cristo hemos sido justificados, perdonados, y que allí hay paz y gozo en el Espíritu, y por lo tanto hay provisión. Todo lo demás viene por añadidura. Si caminamos en esa convicción, podemos saber que Dios va a proveer. Esto quiere decir que entonces no debemos trabajar, debemos de quedarnos pasivos, esperando. No, quiere decir que tengamos una actitud diferente, que confiemos en Dios y veamos, así como dice, miren a las aves, miren a los lirios en el campo, vean también en ustedes qué capacidades les ha dado Dios, qué habilidades, ¿sí? Qué oportunidades les está presentando para que se desarrollen encomendando a Dios su camino, ¿verdad? Es decir, la actitud cambia, ¿sí? Nuestro carácter se alinea a la obra de Dios y es el Espíritu quien ha de guiarnos, ¿sí? Dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino y todo te saldrá bien. Si decides, como la familia de Noemí, simplemente arrancar e irse, como muchas familias lo hacen, ¿sí? Cambiarse de trabajo, cambiarse de ciudad, cambiarse de país, pensando que las cosas así van a modificarse. Si no hay una obra de transformación en nosotros, las cosas van a seguir siendo igual afuera, donde quiera que estemos. Estamos expuestos a que se siga repitiendo la historia. Dice Mateo 13:22. Mateo 13:22 dice: el que recibió la semilla, está hablando de la parábola de la semilla, dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Aquí hay una explicación, ¿verdad? De qué pasa en nuestras vidas. ¿Por qué siendo aún hijos de Dios? ¿Por qué estando caminando bajo esa bendición llegamos a caer nuevamente en el estado de angustia y de preocupación? Dice, porque las preocupaciones de esta vida, ¿qué hacen? Ahogan la palabra, ¿sí? Ahogan el fluir de la fe de Dios en nosotros a través de Cristo. Y entonces caemos nuevamente en vivir conforme a la carne, vivir en nuestra mente, en nuestra naturaleza. Así que las reflexiones a las que hoy nos llama el Señor es: ¿cuáles son tus principales preocupaciones hoy? Hablando hoy a hoy y de manera personal a cada uno. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Están tus prioridades en el orden correcto? Es decir, ¿es Dios, familia, trabajo y todo lo demás? ¿O están todas trastornadas? ¿Estás afanado por obtener más cosas? ¿Más de lo que Dios te ha dado? ¿Estás satisfecho y contento con lo que has recibido? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Estás buscando primero el reino de Dios y su justicia, tal como lo está enseñando Jesús? Jesús dice que lo más importante es la vida y el estado en que nos encontramos, el estado de nuestro corazón
y el estado de nuestra alma. Eso es lo que nos debe ocupar. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Así que dice Jesús, deja de preocuparte por el alimento, por el vestido, por el futuro, por las comodidades y los bienes terrenales. Dios te dio la vida y si te la dio, también te dará el sustento necesario para cumplir su propósito en ti. Él cumplirá su propósito en nuestra vida. Si somos hijos e hijas de Él, Él lo va a cumplir. Confía en eso. Quizá de repente te quedes sin trabajo, ¿verdad? No entres en pánico, no entres en angustia. Espera en Dios, busca a Dios, ¿verdad? Y finalmente Él te abrirá la siguiente puerta. ¿No crees? Hablando de cosas económicas o de trabajo, pero así en cada área, en la salud, en la familia, en diferentes circunstancias. ¿Hay crisis? ¿Hay momentos críticos? Sí. La pregunta es, ¿qué quiere Dios que yo descubra? ¿Qué está trabajando en mi vida? ¿Qué quiere hacer en mí a través de esta circunstancia? Entonces, no es para que yo corra y empiece a hacer cosas y me afane y entre en angustia y en ansiedad. Es buscar a Dios, buscarle a Él y que Él me muestre cuál es el camino. Dice Jesús mismo en Mateo 7, que es el siguiente capítulo del Sermón del Monte, Mateo 7 del 9 al 10, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué hacer en los momentos de angustia, de aflicción? Pedir. El que pide, recibe. El que toca, se le abre. El que busca, ay, ¿verdad? Tiene coherencia toda la enseñanza que nos da Jesús. Si ustedes, dice, se preocupan por sus hijos, ¿no se preocupará el Padre Celestial por sus hijos y sus hijas, de las cuales tiene propósitos eternos? Claro que lo va a hacer. Él no está preocupado, Él está ocupado trabajando en la obra en nosotros a través de Cristo. Dice Pablo en este contexto, hablándole a la iglesia de Corinto, en el capítulo 6, 1 de Corintios 6, 19, dice, ¿o ignoran ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ignoramos quiénes somos? ¿Ignoramos cuál es nuestra identidad? ¿Nuestros cuerpos son qué? Templos del Espíritu Santo. Es importante el cuerpo, es importante y es de valor el cuerpo, porque es templo del Espíritu, ¿verdad? Si es templo del Espíritu, el Padre no lo va a descuidar. Nos va a estar orientando con sabiduría para saber tratar con nuestro cuerpo, para que tengamos lo necesario para nutrir nuestro cuerpo. Así que si somos templos, ¿cómo pensar pues que Dios nos va a abandonar y nos va a dejar sin sustento y sin vestido? Con este entendimiento, solo queda confiar en Dios y ser libres de la preocupación, siendo fieles a Él, ¿sí? Finalmente Jesús concluye su enseñanza diciendo estas palabras de Mateo 6:33: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero. ¿Cómo podemos buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios es Cristo, es Jesucristo mismo. Él es el reino, ¿verdad? Y Él es la justicia. Él es el único justo. Él fue el que en la cruz derramó su sangre para que fuéramos justificados. Entonces, cuando está diciendo Pablo que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, está descubriendo, revelando el carácter y la naturaleza de Cristo. Cristo en nosotros es su reino en nosotros. Buscar el reino es, primeramente, por arrepentimiento y fe, conocer a Jesucristo, que se ha revelado a nuestras vidas para entrar al reino.
Y una vez que estamos en el reino, lo demás viene por añadidura, por añadidura. Dice Marcos capítulo 1 versículo 15, decía en la predicación Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Quién fue el que se acercó? Jesús, ¿verdad? Jesús es la manifestación física presente hace 2000 años del reino de Dios. Los apóstoles y hoy a través de las Escrituras vemos el testimonio de que el cielo mismo se manifestó en el poder, la autoridad, la sabiduría, la palabra de Jesucristo. Toda la obra que Él hizo hasta durante 3 años y medio, hasta su sacrificio, es la expresión del reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios se acercó. Y una vez que Él se fue al cielo y envió a su Espíritu, se quedó en su iglesia. El Espíritu ha permanecido en los creyentes. El reino está en los creyentes. Podemos vivir en esas condiciones de calidad de vida. Justicia, porque ya somos justos. Paz, porque estamos reconciliados con Dios, ya no somos enemigos de Él. Y gozo, alegría de todas las bendiciones que vienen en Cristo a nuestras vidas. Podemos vivirlo. Es la experiencia a la que nos llama la palabra de Dios a través de la obra que ya hizo Jesús. Así que todo comienza por reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y someternos a su señorío, a su gobierno. Esa forma de gobierno en nuestras vidas es lo que cambiará nuestra forma mundana de pensar y de sentir, para pensar como pensaba Cristo. Cristo terrenal, encarnado, es la experiencia a la que estamos llamados nosotros. Ese es el ejemplo, Él es el modelo. Si Él vivió 33 años y medio aquí en la tierra, en la manera en que Él está enseñando, sin preocupaciones, sin angustias, sin aflicciones, con provisión de Dios siempre. Durante los 3 años de ministerio, no lo vemos que esté angustiado por dónde voy a dormir hoy. No, siempre hubo una casa en donde pudiera dormir Él. O sea, se le abrían las puertas. Siempre tuvo alimento. Y no solamente para Él, lo multiplicó para miles. Él nos habita. Él nos habita. Él está en su iglesia. ¿No podrá darnos pan? Como decían los israelitas en el desierto. ¿Podrá darnos pan? ¿Podrá darnos carne? ¿Podrá darnos agua en el desierto? Les demostró que sí. Hoy tú, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué te preocupa? Como para que le digas a Dios: ¿podrá Dios darme la salud? ¿Podrá Dios darme la protección que necesito? ¿Podrá Dios restaurarme? ¿Podrá Dios fortalecerme? Etcétera. No sé cuántas preguntas pudieran venir a nuestra mente hoy. Y el Señor te va a decir: sí puedo. Él todo lo puede. A Él no le falta nada. Pero Jesús dijo: ¿pero hallará fe el Hijo del Hombre? Esa es la parte en la que hoy nos está llamando a reflexionar. Por lo tanto, pues, buscar el reino de Dios es aplicarnos y ser diligentes en crecer. Una vez que estamos en el reino, crecer en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo, para afirmarnos en la identidad de quienes somos hoy, y que nuestra fe esté fortalecida para confiar plenamente en Él. Buscar primeramente el reino de Dios es tener su palabra como fuente de dicha y de prosperidad, tal como lo dice el Salmo 1, versículos 2 y 3. Dice aquí el salmista: bienaventurado es el varón que en la ley de Dios, en su palabra, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace
prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. No está sacando nada, dice todo. Pero ¿cuál es la clave? Deleitarse en la palabra, estar buscando al Señor, que la palabra revelada sea alimento a nuestras vidas. Así que tres recomendaciones que hoy el Señor nos dejaría a través de su palabra para ser libres totalmente, los hijos de Dios, de la preocupación, del afán y la ansiedad. ¿Estás listo? Número 1, cambia la preocupación por la oración. Cambia la preocupación por la oración a Dios. Dice Pablo a Filipenses, en los Filipenses, Filipenses 4 del 6 al 8, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo debemos empezar? Cuando venga la preocupación, el afán y la ansiedad, en oración buscar al Señor, con ruego y con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Primero dando gracias por lo que ya tenemos, ¿verdad? Sí, por lo que ya hemos recibido. Tenemos la vida, tenemos el cuerpo, tenemos muchas bendiciones. Primero los ojos en las bendiciones. Le damos gracias a Dios por lo recibido y enseguida le pedimos aquello que en ese momento estemos necesitando. Ahí estamos buscando el reino de Dios. Ahí estamos esperando que sea su justicia y su paz la que nos llene. Dice Pablo que si hacemos esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sosegará nuestra alma, sosegará nuestra mente y nos centrará en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también lo dijo de esta manera, Primera de Pedro 5:7. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Porque Él cuida de ustedes. Descarguen en Él todas sus angustias. Y sabemos que Jesús allá en Mateo capítulo 11 dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, angustiados, afligidos, yo los haré descansar. Yo los haré descansar. ¿Cuántos tienen necesidad de ese descanso en el Señor? Es el número 1. Número 2, enfoca tus pensamientos en las verdades y valores del reino. Quita tu mente y tus ojos de la preocupación, de la circunstancia, porque eso nubla el entendimiento. Quita eso de ahí y centra tus pensamientos en las verdades y valores del reino. Dice Pablo en el versículo 8: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto centra tus pensamientos, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que Dios puede hacer. Así centra tus pensamientos. Y número 3, camina confiado en la provisión de Dios. Camina confiado en la provisión de Dios. Dice en el versículo 19 de Filipenses 4: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué estará escrito esto? Si no fuera cierto, no estaría aquí escrito, ¿verdad? ¿Por qué Pablo lo escribió? Pues porque lo vivió. Pablo anduvo itinerante todo su ministerio, de un lugar a otro, y nunca le faltó nada. Dijo él: he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Dice: sé vivir en la abundancia y también sé vivir en escasez, sabiendo que todo es temporal. Tanto lo mucho como lo poco será temporal. La verdad es que nunca nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar de pie.
Es una buena reflexión a la que Dios nos llama hoy, ¿verdad? Mostrando sus verdades, las verdades del reino que están reveladas y afirmándonos en la identidad que tenemos de hijos e hijas de Dios. Y somos hijas e hijas de Dios, tengamos la seguridad de que Él va a proveer para todas nuestras necesidades. Quizá todavía alguien tuviera la pregunta y decir: pero ¿cómo puedo saber si verdaderamente estoy buscando el reino de Dios? Pues hay preguntas que nos pueden ayudar. La primera sería: ¿qué es lo más importante para mí hoy en mi vida? ¿Qué es lo más importante? ¿En dónde principalmente invierto mis energías? ¿A dónde dedico todos mis esfuerzos, mis energías? ¿A qué le dedico más tiempo en mi vida diaria? ¿En qué estoy gastando mi dinero? Mis objetivos y metas, ¿a dónde apuntan? ¿A bienes y propósitos perecederos o a bienes eternos en el reino? ¿Soy agradecido en todo tiempo? ¿Estoy contento con lo que Dios ya me ha dado? Las respuestas sinceras a preguntas como estas nos van a decir si estamos precisamente buscando el reino o si nos hemos desviado un poquito. También nos lo va a decir, ¿verdad? El reto al que hoy nos llama Jesucristo es a vivir libres de la preocupación, del afán y de la ansiedad, y a tener más cuidado de nuestras vidas, porque Él está obrando en cada una de nosotros, y Él es fiel. Nosotros podemos ver en la Escritura que Él fue fiel y misericordioso con Israel todo el tiempo, aún a pesar de sus fallas, de sus rebeliones. Y igual lo hace hoy con su iglesia. Así como le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, así hoy nos dice a la iglesia: ustedes son mis hijos amados, ustedes son mis hijas amadas, en ustedes me complazco, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Solamente que le busquemos, que confiemos plenamente, que nos afirmemos en la identidad que ya nos ha dado. Amén. Padre, te alabamos esta tarde, Señor, y reconocemos nuestra debilidad en lo humano, Señor, porque humanamente tenemos la tendencia constante, Señor, a preocuparnos, a afligirnos, a caer en situaciones de angustia, Padre. Pero hoy recibimos tu palabra, que es aliento, que es consuelo, que es revelación y entendimiento, que es espíritu y es vida, Señor. Recibimos tu palabra y nos nutrimos de ti, Señor, sabiendo que estamos en Cristo y que en Cristo todas las bendiciones son sí y amén para los hijos de Dios. Gracias, Señor, gracias por tu obra en nosotros, Padre. Hoy confírmanos a cada uno, a cada una, Señor, que tú nos has perdonado, que nos amas plenamente, más allá de nuestro entendimiento, Señor, que nos has perdonado, que nos has reconciliado contigo y que hoy, Señor, nos has puesto en tu familia, que estamos en Cristo. Padre, ayúdanos a que tu ser espiritual en nosotros crezca, Señor, y que la naturaleza humana cada día mengue más en nosotros. Renueva nuestra mente, Señor, que nuestra mente cada día sea más como la mente de Cristo, Señor. Que el fruto de tu Espíritu se exprese, Señor, en cada uno de nosotros, en fe, en gozo, en paz, en templanza, Señor, en mansedumbre. Que estemos siempre conscientes de tu bondad, de tu amor, Señor, fluyendo en nosotros. Muchas gracias te damos, Señor. Padre, y de tus manos encomendamos nuestros caminos, Señor. Padre, que en lo que aún resta de nuestras vidas podamos vivir bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para hacernos sensibles a tu voz,
Abre nuestros ojos espirituales para ver lo que tú tienes delante de cada uno de nosotros, Señor. De tal manera que caminemos confiados, seguros de que nada absolutamente nos faltará. Y que aún en los tiempos de dificultad no nos dejará, Señor. Que si pasamos por el fuego no nos quemaremos, Señor. Que si caminamos sobre las aguas no nos hundiremos, porque tú estás en nosotros y con nosotros. Y que en cada una de esas pruebas, Señor, finalmente tú nos sacarás adelante, que saldremos victoriosos en cada circunstancia, porque estamos en ti, Señor. Por todo esto te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es espíritu y que es vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor por sus bendiciones.